Hola, en este tutorial os traigo una idea para reutilizar latas. La mía es una lata de leche en polvo, ya que nos da muchísimo juego por el tamaño que tiene, pero lo que vais a aprender en el vídeo os va a servir para reutilizar latas de cualquier tipo, cajas o cualquier recipiente de cualquier material. Es muy sencillo de hacer y espero que lo podáis aplicar en muchos de vuestros trabajos para dar ese efecto relieve que queda tan bien en algunos dibujos. En el vídeo veréis cómo queda la lata con los objetos puestos, así en las tomas finales, que queda súper bonita. Así que espero que os sirva como modelo para que os inspire y podáis crear vuestros propios organizadores, ya sea como este en la cocina o con otros diseños para otras partes de la casa. Así que quédate porque ahora te enseño todo el paso a paso para que lo puedas hacer también tú mismo. Para el dibujo de la lata voy a utilizar una servilleta con motivos de cupcakes. Obviamente podéis utilizar la servilleta con los dibujos que queráis y vamos a recortar justamente esos dibujos que queremos colocar en la lata. Una vez que sepamos las siluetas que vamos a utilizar, vamos a coger un cartón. Yo utilizo un cartón finito, pero eso depende de cuánto queráis que sobresalga el relieve. Vamos a colocar las siluetas que hemos cortado sobre el cartón y dibujamos su contorno. Y después los cortamos. Aquí tengo las siluetas en cartón cortadas ya y vamos a guardar lo que son los dibujos de la servilleta para utilizarlos más tarde. Por ahora vamos a utilizar las siluetas de cartón y además la lata que queramos decorar. Yo voy a utilizar una lata de leche en polvo porque son latas, como veis, muy grandes. Así que nos da mucho juego y tiene mucha capacidad para almacenar. Voy a pegar las siluetas de cartón por la lata, yo lo voy a hacer por la parte más baja, pero todo depende de vuestros dibujos y cómo queráis diseñar vuestra lata. Aplicamos un poco de silicona caliente y vamos pegando. Voy a pegar uno aquí y presionamos para darle un poco la forma curva de la lata y que se adapte bien a ella. Cuando tengas tus partes de cartón pegadas, vamos a hacer una cartapesta y vamos a echar un poquito más de cola blanca que de agua para asegurarnos de que el papel de periódico se impregna bien de adhesivo y queda bien pegado. Ya hemos hecho muchas veces cartapesta, pero para quien no lo haya visto, simplemente es mojar los trocitos de papel de periódico en la mezcla de cola blanca y agua e ir pegándolos por toda la superficie que queramos cubrir. Los trocitos de papel de periódico los cortamos con la mano, los rasgamos, porque si los cortamos con las tijeras se van a notar siempre los bordes. En cambio, al quedar toda la silueta rasgada, se van a disimular mucho mejor. El tamaño de los papeles dependerá de lo grande que sea la superficie a cubrir. Cuanto más grande la superficie, más grandes podéis cortar los trocitos de papel de periódico. Si no os importa pringaros los dedos, podéis mojarlo directamente en el cuenco con la mezcla y ponerlo en la lata, y si no, con el pincel o con una brocha vais aplicando la mezcla, pegando el papel encima y otra vez por encima del papel aplicáis un poquito de mezcla. La cartapesta la hacemos por una parte para que después la pintura se nos agarre mejor a la lata y por otra parte para que quede bien unido el cartón a la lata, que no quede ese hueco entre los dos materiales, sino que ese espacio quede cubierto. Una vez que la cartapesta esté seca, vamos a lijar con una lija de grano fino para alisar todas las superficies para que quede todo suave y liso. Ahora que tenemos lijada nuestra lata, vamos a utilizar una pintura blanca. Como vamos a hacer un decoupage, debemos tener la base en blanco de un color muy clarito para que los colores de la servilleta no se distorsionen. Así que le damos una capa a toda la lata de color blanco. Y aprovechando que tenemos que pintar esta parte de los cupcakes en blanco, vamos a darle también una capa a todo el resto de la lata para que después los colores que le pongamos se vean más vivos y no tengamos que darle varias manos para que queden del color que queramos. Ahora vamos a hacer el decoupage, aunque también podéis pintar todo el bote y después hacer el decoupage, pero yo lo voy a hacer al revés. Primero esto y después pintar el resto del bote. Así que como prefiráis vosotros. Voy a utilizar adhesivo para decoupage, que también nos va a servir como barniz. Los adhesivos para decoupage, además de adhesivos, nos sirven para proteger el propio papel. Así que preparamos nuestras siluetas. Por ejemplo, voy a coger la de aquí y le quitamos las capas blancas de la servilleta. Algunas servilletas tienen con 2 capas, otras con una, tenéis que fijaros en eso y quedaros solo con la capa que tiene el dibujo. Ahora con un pincel plano aplicamos
el adhesivo para decoupage por el relieve y pegamos el dibujo. Le damos toquecitos con la yema del dedo. Tened en cuenta que el relieve siempre va a sobresalir un poquito por fuera. Si lo queréis justo por el borde, hacéis la silueta del cartón un poquitín más pequeña que el dibujo original. Cuando tengamos pegado el papel, como es un trocito pequeño, ya le aplicamos directamente el adhesivo por encima. Si no, si es un dibujo más grande, lo más recomendable es colocar papel film encima y pasar la yema del dedo para que se alise bien. Y así hacemos con todos los dibujos. Ahora voy a pintar el resto del bote y para ello voy a utilizar este tono coral. En la marca de Coarte es el coral envejecido, por si os gusta, esa es la referencia, pero lo voy a aclarar un poquito con el color blanco, porque tenemos este cupcake aquí y no quiero que se pierda un poco con el fondo, por lo tanto lo vamos a aclarar y lo aplicamos por toda la lata. Cuando escojáis un color de pintura acrílica siempre tenéis que tener en cuenta que una vez seco va a oscurecer un poco el tono. A ver, no es demasiada diferencia, pero bueno, tenerlo en cuenta por si en algún momento también queréis igualar algún tono de un diseño. Es preferible hacerlo un poquitín más clarito, un pelín nada más, para que después al oscurecer sea el tono que habéis elegido. Yo pinto todo el fondo y cuando llego a los relieves lo que hago es pintar alrededor, pero no el borde del relieve ni lo que sobresale alrededor del dibujo. Pero bueno, eso depende del gusto de cada uno y cómo queráis vuestro acabado. Después además le vamos a hacer un sombreado que cambia también un poquito el aspecto. Ahora elegimos unos 4 o 5 colores para las virutas de colores. Yo he elegido estos: violeta, verde, turquesa y amarillo. Con un pincel fino vamos pintando rayitas por toda la lata. Cuando tengamos pintadas las rayitas, vamos a coger nuestra pistola de silicona y vamos a aplicar la silicona por todo el borde superior, dejando caer gotitas como si fuera chocolate derretido que va cayendo de todo el borde. Yo lo aplico también un poquito por dentro, por eso no he mejorado esa parte, la he dejado con el papel de periódico porque lo tapo todo con la silicona. Y cuando la silicona haya endurecido, vamos a pintarlo con un tono marrón para simular el chocolate. Y yo antes lo que hago es aplicar una imprimación multisuperficie para que la pintura acrílica agarre mejor en la silicona, porque no es una superficie en la que se adhiera bien la pintura acrílica, así que aplico una imprimación multisuperficie y después la pintura acrílica. También lo podríais hacer con masa flexible, por ejemplo, masa flexible marrón, hacéis la forma y lo vais pegando por todo el borde. Si le pusieseis tapa a la lata, pues lo ponéis en la tapa o un poquitín más abajo para que podáis taparla. Para seguir dándole detallitos a nuestro diseño, voy a aplicar un poquito de pintura acrílica en un tono gris por el borde del relieve. Con un pincel fino quito la pintura sobrante con un pañuelo, un papel, y después voy dando pinceladas todo alrededor del relieve. De esta forma le damos un poquito más de profundidad. Y para proteger toda la lata, a mí me gusta aplicar un barniz mate por todo el diseño, salvo por la parte de la imitación a chocolate o sirope, que le aplico un barniz brillante para que haga contraste con el resto. Y así quedaría el diseño. Tenéis miles de posibilidades con los diferentes tipos de servilletas y así el dibujo de la servilleta os quedará en relieve gracias al cartón y podéis jugar con las diferentes profundidades. A mí me gusta esta lata para poner cositas de cocina. La verdad es que las latas de leche en polvo, como son tan grandes, son geniales para almacenar. Podemos poner incluso paquetitos de galletas, golosinas, caramelos, utensilios grandes de cocina. E incluso podéis hacer con esta técnica jarrones o macetas. Tiene miles de posibilidades, por lo tanto espero que os haya servido y gustado, y si es así, acordaros de darle a me gusta y compartirlo porque tal vez a alguien que conozcáis también le pueda interesar este tutorial. Si no estás suscrito, suscríbete para no perderte próximos vídeos, y en las redes sociales voy enseñando muchos proyectos, trucos e ideas. Así que sígueme también por ahí, y por aquí te espero en el siguiente vídeo y que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao!